En el año 1885, el viento del norte de México trajo más que polvo, trajo silencio, ese silencio que pesa como una manta gruesa sobre los hombros. En un pueblo olvidado entre las piedras secas del desierto, vivía Mariana Alcázar. A los 19 años ya conocía el sabor de la sangre seca en sus labios, el sonido de las puertas cerrándose desde adentro y el olor a tierra quemada en días sin esperanza. Era hija del herrero del pueblo, un hombre de voz profunda y manos que no sabían acariciar. Su madre hacía tiempo que había enmudecido para siempre, y Mariana aprendió a sobrevivir entre platos lavados, vestidos remendados y ojos que nunca la miraban. Aquella mañana de cielo gris, cuando las cigarras parecían recitar lamentos antiguos, Mariana fue vendida como quien se deshace de un animal viejo. Su padre la llevó a la plaza con paso firme y las manos en los bolsillos, mientras ella la seguía, con un vestido azul desteñido, el corazón hundido en el pecho como una piedra de molino. Los hombres se reunieron en círculo, rieron, escupieron al suelo, lanzaron monedas como si fueran migajas, y ella, con la mirada fija en el suelo, soportó cada mirada que la desnudaba, cada palabra que la hería sin tocarla. No gritó, no lloró. Él solo esperó el fin del mundo. Tomás Rentería fue de los pocos que no se rieron. Alto, con el rostro quemado por el sol y la barba sin afeitar, llevaba en la mirada un cansancio interior, como si el tiempo le hubiera cargado más peso del que podía soportar. Viudo desde hacía 6 años, vivía solo en la hacienda La Esperanza, a 3 leguas del pueblo. Desde que perdió a su esposa y a su hijo pequeño en un ataque de fiebre, Tomás hablaba poco, soñaba menos y vivía al ritmo de sus obligaciones. Pero ese día, frente a la plaza polvorienta y a la chica que no mendigaba, algo en su pecho, olvidado hacía tiempo, se agitó. No era lástima, era reconocimiento. Con un gesto brusco, levantó la mano y ofreció una cantidad modesta. Los demás volvieron a reír, bromearon, pero el padre de Mariana aceptó sin dudarlo. Era suficiente dinero para 3 meses de alcohol y juego, y así, sin fanfarrias, Mariana se convirtió en propiedad de Tomás. Pero él no la tocó, ni siquiera la miró de forma invasiva, simplemente la guió hasta la carreta con pasos lentos, como quien lleva un jarrón roto, sabiendo que el más mínimo golpe podría hacerlo estallar por completo. El viaje al rancho transcurrió en silencio, salvo por el crujido de las ruedas y el lejano canto de un pájaro que nadie supo nombrar. La Esperanza no hacía honor a su nombre. El rancho se extendía entre campos secos y cercas torcidas, como si la tierra también hubiera sufrido demasiadas pérdidas. La casa principal era sencilla, de grueso adobe, con un porche donde el tiempo parecía detenerse. Dentro olía a madera vieja, café frío y cosas que ya no se usaban, pero que nadie se atrevía a tirar. Mariana entró sin invitación. Tomás simplemente abrió la puerta y asintió para indicarle dónde podía dormir. Una pequeña habitación con una cama de hierro y un crucifijo torcido en la pared. No dijo nada más. Simplemente fue a cuidar los caballos. Mariana se sentó en el borde de la cama y contempló el desgastado suelo de madera. Le temblaban ligeramente las manos, pero no permitió que ninguna lágrima cayera. Allí, en aquella casa desconocida, no se oían gritos, ni pasos apresurados tras la puerta, ni el olor a cachaza impregnando la madrugada. Era extraño, un silencio sin amenazas. Por primera vez en muchos años, nadie le daba órdenes, nadie la insultaba, y eso, más que cualquier violencia, la dejaba confundida. Acostumbrada a vivir a la defensiva, Mariana no sabía qué hacer con la ausencia de miedo. Esa noche, el cielo parecía más cercano a la tierra, salpicado de tímidas estrellas que titilaban como faroles lejanos. Tomás cenó en el porche, como siempre, masticando despacio, con la mirada perdida en las sombras del campo. Mariana no lo acompañó.
Se quedó en la habitación, comiendo, en silencio el trozo de pan que él había dejado en la mesa, junto a un plato de barro con frijoles y un vaso de agua. No era un banquete, pero para ella, que a menudo había dormido con el estómago rugiendo, parecía casi un gesto de ternura. Y la ternura era algo que dolía más que cualquier golpe. Antes de dormir, Mariana abrió la pequeña ventana de su habitación y dejó entrar el viento. Traía consigo el olor seco del bosque y la tierra fría. En la pared opuesta había una estantería con libros polvorientos y un retrato descolorido de una mujer de ojos dulces y un niño moreno, el pasado de Tomás, congelado en el tiempo. Mariana contempló el retrato largo rato, intentando descifrar el dolor que anidaba en esa mirada perdida, y sin saber por qué, susurró un «gracias» apenas audible, como quien deja una flor en una tumba desconocida. El amanecer llegó con aire seco y un silencio casi sagrado. Mariana despertó antes del amanecer, sintiendo la áspera piel de la manta y el peso invisible que había cargado desde la infancia. Afuera, el rancho comenzaba a vibrar con el lejano canto de gallos y pasos apresurados. Tomás ya estaba en el establo, atendiendo a los caballos como un ritual de supervivencia. Se vistió con la ropa que él le había dejado, sencilla y desgastada, y salió sin saber exactamente qué esperar a partir de entonces. El viento que azotaba el rancho parecía contar historias antiguas de hombres y mujeres que intentaron doblegar el destino con la fuerza de sus manos callosas. Mariana sintió el sol rozar su rostro, cálido e implacable, como un desafío. El polvo se alzaba del suelo, mezclándose con el olor a sudor y heno, y comprendió que, ese día, cada paso que daba era una pequeña resistencia contra la sombra que la acechaba. La esperanza, con todas sus cicatrices, comenzaba a revelarse no solo como un lugar, sino como un campo de batalla donde su alma podía salvarse o perderse para siempre. Tomás se acercó lentamente, evitando con la mirada el rostro de Mariana, como quien carga con un secreto demasiado pesado para compartir. Su cuerpo, endurecido por el dolor, pareció vacilar ante esta joven que llevaba en sus cicatrices el mismo dolor que él ocultaba en silencio. Sin palabras, le entregó una azada, el modesto símbolo de una nueva rutina, de un trabajo que no sufre acusaciones ni gritos, sino que exige esfuerzo y dedicación. Mariana sintió el peso de ese gesto. No era solo una herramienta, era una invitación silenciosa a empezar de nuevo. Aceptó la azada con manos temblorosas, sintiendo por primera vez el tenue calor de una esperanza casi olvidada. El olor de la tierra removida bajo sus pies se mezclaba con el sudor y el viento, como si cada grano de polvo llevara la promesa de un renacimiento. Mariana miró a Tomás y, en ese breve instante, ambos intercambiaron una mirada que hablaba de dolor y preocupación, de mundos rotos que comenzaban a encajar, piedra a piedra, en una construcción que solo el tiempo podría sellar. El día transcurrió lentamente, con el sol azotando su piel, y el silencio convirtiéndose en un sutil diálogo entre Mariana y Tomás. Aprendió a escuchar la respiración del rancho, el murmullo de las hojas secas, el canto lejano de un cuervo que parecía guardar antiguos secretos. Cada golpe de azadón en la tierra era un intento de abrirse paso entre la oscuridad que insistía en pegarse a su piel. Mientras trabajaba, le dolía el cuerpo, pero algo en su interior comenzó a desprenderse del miedo, como si la tierra misma, seca y terca, le estuviera enseñando a resistir. Tomás la observaba desde lejos, siempre a distancia, con una mezcla de miedo y cautela. No sabía cómo tocar esa herida que ella llevaba, ni las palabras que pudieran aliviar el peso que Mariana llevaba, pero sabía que en ese simple gesto, compartir el silencio, compartir el trabajo, ofrecía más que un simple refugio. Estaba regalando una parte de sí mismo, una oportunidad de sanación que ninguno de los dos se atrevía a mencionar en
en voz alta, y así, entre el calor del sol y el sonido del azadón, la esperanza empezó a hacer honor a su nombre. A última hora de la tarde, cuando el sol comenzaba a despuntar un dorado apagado sobre los campos, una sombra cruzó la cerca del rancho. Ramón Sotomayor, un hombre de mirada fría y andar pesado, apareció como un trueno lejano a punto de estallar. Su rostro, marcado por las dificultades de la vida, mostraba el desprecio de quienes ven a las mujeres como mercancía, y su sonrisa no ocultaba la violencia de sus intenciones. Mariana sintió que se le helaba la sangre, que el corazón se le oprimía, como si quisiera escaparse de su propia piel. El pasado llamaba a la puerta, insistente y cruel. Tomás percibió el cambio en el aire incluso antes de que la voz de Ramón resonara entre las tablas del porche. Se puso de pie, firme como los árboles secos que lo rodeaban, y miró al intruso con ojos que no admitían negociación. La amenaza era clara, pero en el rancho la esperanza, más que tierra firme y dolor acumulado, había una voluntad silenciosa de proteger la esperanza que quedaba. Mariana, escondida tras la puerta, sintió que en ese momento la elección entre huir y luchar se inclinaba hacia algo más grande que ella misma. Ramón avanzó con la arrogancia de quien cree que el pasado aún le pertenece, extendiendo un papel amarillento por el tiempo, un contrato firmado por el padre de Mariana, que lo legitimaba como dueño de la joven. Su voz era áspera, cortante, llena de desprecio y una amenaza velada. Mariana apretó los dedos, sintiendo las uñas clavándose en la palma, mientras Tomás permanecía inmóvil, como una roca que el viento no puede derribar. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra, una barrera invisible erigida entre el presente y la sombra que intentaba robar el futuro. Mariana, por primera vez, sintió que el miedo podía afrontarse. No era una llama extinguida, sino un fuego contenido, una fuerza que crecía en su pecho. Tomás habló con una voz firme que transmitía el dolor del duelo y la valentía del reencuentro. Aquí no es mercancía, aquí es humana. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo, resonando más allá de los muros del rancho. Y esa tarde, bajo el cielo que ya comenzaba a oscurecerse, algo dentro de Mariana comenzó a reconstruirse, pieza a pieza, en silencio y resistencia. Llegó la noche, trayendo la tímida frescura que el día no había permitido. Mariana, aún dominada por una nueva inquietud, caminó hacia el jardín del rancho, donde Tomás cuidaba en silencio las pocas plantas que quedaban. El aroma de las hojas mojadas por la última lluvia se mezclaba con el olor terroso de la tierra removida, creando una sensación de renacimiento que parecía conmover el alma. Sin decir palabra, se acercó y extendió la mano, tocando suavemente una plántula de albahaca, como si fuera el primer ser vivo que no la amenazaba. Tomás levantó la vista, y por primera vez desde que la había traído a la esperanza, sonrió con contenida dulzura. Entre ese simple gesto y el resplandor de la noche se formó un puente invisible entre ellos. Las palabras sobraron. Allí, en el silencio compartido, se inició un delicado acuerdo de confianza. Un espacio donde Mariana pudo empezar a reconstruir su historia, ya no como propiedad, sino como mujer. El dolor no desapareció, pero ahora tenía espacio para respirar. El amanecer siguiente despertó el rancho con el tímido canto de los pájaros y un cielo teñido de tonos rosados. Mariana se levantó antes del amanecer, sintiendo una fuerza silenciosa crecer en su interior. Decidió caminar hacia el pequeño huerto, donde los árboles daban frutos aún verdes y promesas no dichas. Cada paso era una conversación silenciosa con la tierra seca, como si la tierra guardara secretos ancestrales que solo podían revelarse a quienes sabían escuchar. Tomás apareció con un cubo de agua, entregándoselo lentamente, sin mirar atrás.
Ella aceptó el gesto, sintiendo que en ese simple acto había una invitación a continuar, a no rendirse. El camino que allí comenzó no fue fácil, pero fue real, hecho de fragmentos rotos, momentos frágiles y una sutil esperanza que, poco a poco, comenzó a florecer en el desierto de su alma. Trabajar en el rancho se convirtió en la rutina que llenaba el día, un ritmo de pasos y gestos que poco a poco llenaba el vacío de Mariana. Aprendió a sentir la textura de la tierra húmeda, el olor de las hojas recién cortadas y el sonido del agua corriendo en el pequeño arroyo cercano. Cada tarea, por sencilla que fuera, era una palabra nueva en el idioma que empezaba a comprender. El idioma de la libertad silenciosa y el cuidado mutuo. Tomás, aunque aún atrapado en la sombra del pasado, encontró en los pequeños momentos con ella una razón para respirar de otra manera. La rigidez de sus hombros comenzó a disminuir y la soledad que lo envolvía parecía menos densa. Entre el amanecer y el anochecer, dos almas rotas dieron tímidos pasos hacia la sanación, sin saber aún cuánto cambiaría sus vidas para siempre. La tarde caía con un cielo teñido de tonos naranjas y morados, mientras Mariana, sentada en el umbral, observaba el horizonte infinito. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo, trayendo consigo el olor seco de la caatinga y un silencio que parecía contener todas las historias no contadas de aquel lugar. Cerró los ojos un instante, sintiendo el calor del sol en su piel y la brisa que suavizaba las cicatrices invisibles que llevaba en el pecho. Tomás se acercó lentamente, cargando una olla de barro con agua fresca. Al notar su expresión distante, se sentó a su lado sin decir palabra. En ese silencio compartido había más que la ausencia de una voz. Había una presencia reconfortante. Mariana sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola, y allí, entre el polvo y el silencio, una tenue chispa de esperanza comenzó a encenderse, iluminando la árida inmensidad que hasta entonces le había parecido imposible de cruzar. El lejano sonido de cascos en el camino de tierra anunció la inesperada llegada de un carruaje oxidado, levantando nubes de polvo que danzaban en el cálido aire de la tarde. Mariana levantó la vista, con el corazón acelerado, mientras Tomás se levantaba lentamente, con la mirada perdida en el horizonte. El rancho pareció contener la respiración, como si también sintiera el peso de la visita. El carruaje se detuvo frente al portón, y una figura familiar, vestida de negro, descendió con paso firme. Era Ramón Sotomayor. Ramón trajo consigo no solo la amenaza, sino un viento frío que parecía congelar el tiempo y la esperanza en el rancho. Su presencia era una sombra espesa que se filtraba entre los muros de adobe, extendiendo un miedo ancestral y penetrante. Mariana sintió la tensión crecer en el aire, como el silencio antes de una tormenta, y supo que esta visita sería la prueba más difícil que jamás había enfrentado. Tomás, aunque firme, delataba una profunda inquietud. Sabía que la lucha de Mariana por la libertad apenas comenzaba. Ramón avanzó por el patio con la arrogancia de quien cree que el poder reside en su nombre y en el papel amarillento que lo respaldaba. Mariana lo miró fijamente, con las manos apretadas contra el cuerpo, sintiendo la fuerza del pasado intentando derribarla. Tomás se interpuso entre ellos, como un muro firme y silencioso. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, sonó baja, pero llena de una determinación hacía que el suelo pareciera menos inestable. Aquí no es más que una persona. Los ojos de Ramón brillaron con desprecio, pero retrocedió, al menos por ahora. El rancho. La esperanza era más que tierra y paredes. Era un símbolo de resistencia silenciosa contra las cadenas invisibles que intentaban atar a Mariana. En ese momento, un hilo de esperanza se entrelazó entre los dos corazones rotos. Aún no sabían cómo,
Pero allí comenzó una batalla que no se ganaría con violencia, sino con valentía y pequeñas revoluciones cotidianas. El crepúsculo teñía el cielo de tonos rojos y morados, como si el mundo entero se preparara para un descanso silencioso. Mariana estaba sentada en el umbral, con las manos marcadas por la tierra y el corazón aún acelerado por la visita de Ramón. Sintió el peso del miedo mezclado con una chispa de fuerza que no sabía de dónde provenía. Era como si por primera vez pudiera respirar sin que el aire se llenara de amenazas invisibles. Tomás permaneció a su lado, con la mirada perdida en el horizonte, y su rostro reflejaba la sombra de su propio dolor, pero también una determinación renovada. El rancho parecía latir con vida propia, un antiguo susurro que a pesar de las cicatrices existía la posibilidad de renacer. En ese momento, entre el silencio de la noche que se acercaba y la tenue calidez de los recuerdos, supieron que ya no estaban solos y que el camino a la superación comenzaba allí, junto a la frágil calidez de una esperanza compartida. En ese pesado silencio, Mariana sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar, una leve grieta en el muro invisible que la ataba al pasado. El viento nocturno entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma de hojas secas y recuerdos olvidados. Cerró los ojos, dejando que el silencio hablara por ella, mientras sus dedos rozaban el vestido desgastado que llevaba puesto. El dolor seguía ahí, pero por primera vez no lo sentía como un peso insoportable. Tomás, sentado en una silla de madera, la observaba con contenida ternura, como si temiera romper algo demasiado frágil. Dejó que el silencio entre ellos fuera una conversación, una silenciosa promesa de que, a pesar del mundo exterior, allí había un lugar seguro. Y así, en esa noche serena, la esperanza ya no era solo un rancho, sino un refugio para almas heridas que se atrevían a soñar. La primera luz de la mañana se filtraba tímidamente por la rendija de la ventana, tiñendo la habitación de suaves tonos dorados. Mariana despertó con una sensación inédita. No era solo su cuerpo cansado el que despertaba, sino su alma la que comenzaba a encontrar descanso. El silencio del rancho, tan familiar ahora, ya no le traía opresión, sino una invitación a la transformación. Tomás ya estaba de pie, ajustándose el sombrero antes de salir a atender sus quehaceres matutinos. Miró a Mariana, una mirada que no necesitaba palabras para expresar lo que ambos sentían, un reconocimiento silencioso de su lucha compartida, de la esperanza que comenzaba a florecer incluso entre las piedras del pasado. El sol salía lentamente, proyectando una luz dorada sobre el rancho La Esperanza. Mariana, sentada en el porche, observaba a las hormigas trabajar en el polvo, su pequeño ejército silencioso y decidido. En ese momento sintió que, al igual que esas criaturas, ella también podía encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía roto y sin rumbo. El cálido sol rozó su piel, trayendo una leve sensación de renovación. Tomás apareció con un sombrero desgastado en las manos, ofreciéndoselo con un gesto cuidadoso. Mariana aceptó, sintiendo el peso de ese simple pero significativo regalo. Fue como si, en ese acto, le dijera: «Aquí perteneces, y aquí estás protegida». Esas palabras no fueron pronunciadas, pero fueron claras entre ellos, sellando un pacto silencioso. En el horizonte, el viento empezó a levantar polvo, trayendo recuerdos del duro e implacable mundo exterior. Mariana cerró los ojos, dejando que el aire seco disipara sus miedos y dudas, al menos por un instante. Fue un respiro breve pero necesario antes de que la tormenta del pasado volviera a amenazar. Tomás la observaba atento, consciente de que esta calma era frágil, pero también una oportunidad.
El rancho no era solo tierra y madera, era el comienzo de una lucha silenciosa por la libertad. Y en ese momento, ambos comprendieron que esta lucha se haría con pequeños gestos, coraje diario y la esperanza que, incluso tímida, resistía la prueba del tiempo. La tarde trajo consigo un silencio denso, impregnado del susurro de las hojas secas que se arremolinaban en el jardín. Mariana estaba sentada a la sombra de la vieja higuera, con el rostro marcado por la fatiga y una determinación que crecía con cada hora que pasaba. Las cicatrices, que una vez le contaron historias de dolor, ahora comenzaban a ser capítulos de resistencia. Recuerdos que, aunque dolorosos, formaban la base de su fuerza. Thomas apareció a su lado, con una cesta de fruta fresca recogida esa mañana. Se sentó sin prisa y los dos permanecieron allí, uno junto al otro, compartiendo un silencio que decía más que las palabras. Entre ellos, floreció una complicidad, hecha de miradas y pequeños gestos, que construyó una fortaleza invisible contra los fantasmas del pasado. Al ponerse el sol, un viento cálido trajo consigo el olor a tierra húmeda por la lluvia lejana. Mariana cerró los ojos, permitiéndose sentir por primera vez una sensación que casi había olvidado: la calma. Esa paz, aún frágil, parecía una promesa de que la vida podía ser diferente, incluso entre las cicatrices que el tiempo había dejado. Tomás observó su expresión, reconociendo en ese cambio un comienzo. Fue como si ese día la sombra que los rodeaba comenzara a disolverse, dando paso a un futuro incierto, pero iluminado por la tenue luz de la esperanza que se negaba a morir. Al anochecer, el cielo se tiñó de rojo y oro, como si el mundo presenciara un silencio sagrado. Mariana caminaba lentamente por el patio, sintiendo la tierra fría y áspera bajo sus pies, mientras las sombras se alargaban y se mezclaban con sus dudas. El rancho La Esperanza parecía respirar con ella, un lugar donde cada piedra y hoja llevaba el recuerdo de quienes se atrevieron a resistir allí. Tomás estaba en la puerta, observándola con una mirada que mezclaba tristeza y profunda ternura. Sabía que su viaje aún era largo y lleno de incertidumbre, pero esa tarde algo nuevo floreció entre ellos, la posibilidad real de reconstruirse, de romper el ciclo silencioso de dolor y abandono. De repente, un ruido lejano rompió la tranquilidad, el sonido de pasos apresurados en el camino de tierra. Mariana se giró de repente, con el corazón apesadumbrado, reconociendo la amenaza que no podía ignorar. Ramón Sotomayor regresaba, trayendo consigo el peso del pasado que insistía en no dejarlos solos. Tomás se levantó con firmeza, con la mano apoyada en la pistolera que llevaba en la cintura. No, sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa era segura: no permitiría que el rancho ni Mariana cayeran en las crueles manos de esa historia ya tan marcada por el dolor. Ramón Sotomayor apareció en la puerta del rancho como una sombra amenazante, con el rostro marcado por el orgullo y la violencia que portaba como una armadura. No llegó solo. Hombres que parecían tan duros como el sol del desierto lo acompañaban, formando un muro intimidante. El rancho La Esperanza, tan tranquilo momentos, antes se llenó de tensión, y Mariana sintió el peso del pasado apretándole el pecho como una mano invisible. Tomás se mantuvo al frente, firme e inquebrantable, pero en su interior comenzó a formarse una tormenta de dudas. Sabía que este enfrentamiento no solo sería físico, sino también una batalla por la dignidad y el alma de Mariana. El silencio que antes los había unido ahora parecía romperse, dando paso a una valentía que había estado latente hasta entonces. Mariana, a pesar del miedo que le temblaba las manos, halló fuerza en la mirada de Tomás, en esa presencia que prometía protección. Sintió el suelo bajo sus pies, el polvo seco de la tierra mezclándose con el sudor de la ansiedad, y comprendió que huir ya no era una opción. Ahí,
En ese momento tuvo que enfrentarse no solo a Ramón, sino a todo el pasado que él representaba. La noche empezó a caer y las sombras se alargaron, envolviendo el rancho en un tenso silencio. Las miradas de Mariana y Tomás se cruzaron, y sin decir palabra, supieron que la batalla que comenzaba era la más importante de sus vidas, una lucha por la libertad, por la justicia y por la esperanza que finalmente comenzaba a brillar incluso en la aridez del desierto. El frío viento nocturno atravesaba la piel de quienes se atrevían a permanecer a la intemperie. Mariana sintió un escalofrío que le recorría la espalda, mezclado con la determinación que le ardía en el pecho. El rancho. La esperanza parecía un castillo rodeado de muros invisibles, y estaba dispuesta a defender cada piedra de esa fortaleza, incluso si el precio era enfrentarse al miedo más profundo. Tomás, a su lado, no habló, pero la mano que se posó suavemente sobre su hombro fue más elocuente que cualquier palabra. En ese gesto había promesa y silencio, una promesa de protección y un silencio que decía: no estamos solos en esto. Mariana cerró los ojos un instante, buscando fuerza en la calidez de esa presencia. Ramón avanzaba con paso firme, con la voz llena de amenazas y desprecio, queriendo imponer su voluntad como si el tiempo no hubiera pasado. Pero Mariana, por primera vez, alzó la mirada sin apartar la vista, y en esa fracción de segundo, el miedo cedió ante la valentía que había nacido en lo más profundo de su alma. El enfrentamiento parecía inevitable, pero no era solo cuestión de fuerza física. Era una batalla de voluntades, donde la dignidad y el derecho a existir se convirtieron en armas más poderosas que cualquier arma de fuego. Y allí, bajo el cielo estrellado del desierto, dos historias marcadas por el dolor comenzaron a entrelazarse en busca de un nuevo camino. La respiración de Mariana se aceleró. Cada respiración era un acto de resistencia silenciosa. El olor a tierra seca y hierba quemada se mezclaba con el amargo aroma del miedo, pero también con la dulzura de una esperanza aún débil. Sintió el peso de la mirada de Ramón como una piedra sobre sus hombros, pero había algo en su pecho, una pequeña llama parpadeante que se negaba a extinguirse. Tomás sostenía con fuerza la vieja escopeta con el cuerpo tenso, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. Sabía que ese momento era más que un simple choque. Era el momento en que la vida de Mariana podía cambiar para siempre. El pasado podía regresar con su furia, pero allí, en esa tierra árida, germinó una promesa de libertad. Mariana dio un paso al frente, sintiendo el suelo bajo sus pies con una firmeza sin precedentes. El viento trajo el lejano canto de un búho, un canto ancestral que parecía resonar en su interior. Allí, ante el hombre que representaba todo el sufrimiento que había enfrentado, descubrió que la verdadera fuerza no provenía del cuerpo, sino del alma. Ramón apretó los dientes, sorprendido por el cambio inesperado. Aquella joven, marcada por el dolor, ahora llevaba en sus ojos el brillo de la resistencia, una luz que él no podía controlar ni extinguir. El rancho. La esperanza se había convertido en el escenario silencioso de una batalla, invisible, donde el derecho a la vida y la dignidad se alzaban por encima de la violencia y el miedo. En la oscuridad que envolvía el rancho, el silencio se hizo denso, casi palpable, como si el aire mismo contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Mariana, de pie, sintió el calor de la tierra bajo sus pies, la textura áspera y seca que le recordaba las batallas ya libradas. Su corazón, aunque herido, latía con renovada fuerza, como si el pasado ya no pudiera aprisionarla. Tras ella, Tomás la miraba fijamente, pero llena de un respeto silencioso. No solo veía a una joven herida, sino a un alma que luchaba por liberarse, por reescribir su historia. Entre ellos, una comprensión profunda,
casi silenciosa, que resistía el miedo y la sombra que aún acechaban el rancho. Ramón dio un paso al frente, con la voz cargada de arrogancia, intentando imponer su presencia como una sentencia ineludible. Pero Mariana no se acobardó, con la firmeza de quien lo ha perdido todo y ha encontrado fuerza en el dolor. Respondió con un simple pero contundente «No». El momento se extendió como un hilo entre el pasado y el futuro. En ese instante no se trataba solo de una mujer contra un hombre. Era la vida intentando vencer la oscuridad, y el rancho La Esperanza, con su tierra árida y su cielo infinito, se convirtió en un símbolo de esta lucha silenciosa por la dignidad. El silencio que siguió a las palabras de Mariana fue profundo, cargado de una fuerza invisible que parecía trascender el tiempo. Ramón dudó un instante, quizá por primera vez, ante no una víctima, sino una mujer que se atrevía a resistir. Su mirada se cruzó con la de Mariana, donde no halló miedo, sino un fuego que ardía con la intensidad de la esperanza. Tomás dio un paso al frente, alzando la voz por primera vez esa noche. Sus palabras no eran solo para Ramón, sino para todo el pasado que insistía en atrapar a esos dos seres en el dolor. Habló con una determinación inquebrantable. Aquí, Mariana, tiene derecho a su vida. Aquí, el dolor no es una sentencia. La comunidad, aún distante, comenzó a escuchar los rumores de lo que sucedía en el rancho. En ese lugar olvidado, algo más grande que ellos mismos se desarrollaba. Un acto de valentía que rompió cadenas invisibles y rescató la dignidad perdida. La lucha no era solo de ellos, sino de todos los que alguna vez habían sido silenciados. Mariana sintió una oleada de fuerza crecer en su interior, como si cada palabra de Tomás fuera una semilla plantada en tierra fértil. Respiró hondo. El cálido aire de la noche se mezcló con el aroma de la tierra, y supo que, incluso con las cicatrices del pasado, podía empezar a soñar. El viento de la mañana empezó a soplar con más fuerza, trayendo consigo una frescura que parecía disipar el dolor acumulado. Mariana caminó hacia la cerca de madera, rozando con los dedos las ásperas venas del tronco, sintiendo la textura como una conexión con la tierra que ahora la sostenía. Ese momento fue el comienzo de algo nuevo, aún frágil pero genuino. Tomás permaneció a su lado, con la mirada perdida en el cielo estrellado. Pensó en su esposa y su hijo, en las cartas sin enviar que guardaba como reliquias de un pasado doloroso. Pero en ese momento sintió que el rancho ya no era solo un lugar de recuerdos, sino una promesa viviente de renacimiento. Mariana se giró y halló en sus ojos una bondad inesperada, una silenciosa invitación a creer en la posibilidad de días mejores. Las palabras sobraron. El gesto habló por ellos como la suave melodía de un viejo secreto finalmente revelado. A medida que avanzaba la noche, la esperanza parecía respirar con ellos, como si el propio rancho reconociera la fuerza de esos dos corazones rotos que, a pesar de las cicatrices, comenzaban a unirse para reconstruir un futuro. Con el primer rayo de sol, Mariana sintió que la luz invadía la sencilla habitación donde descansaba. El olor a tierra mojada se mezclaba con el lejano canto de los pájaros, anunciando un nuevo día. Fue un día decisivo, donde las sombras del pasado comenzaron a dar paso a la promesa de una vida que insistía en florecer. Se vistió lentamente, con cada movimiento lleno de una serenidad sin precedentes. Las cicatrices en su cuerpo, antes ocultas, ahora formaban parte de su historia. Marcas de una batalla que estaba lejos de terminar, pero que ya comenzaba a ganarse. Ese amanecer, el dolor se convirtió en semilla. Tomás preparaba café en la cocina, con gestos precisos y silenciosos, como si ese simple acto fuera un ritual de sanación. Sintió que esa mañana algo dentro de él también despertaba, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. El rancho. La esperanza ya no era un lugar de soledad.
Mariana tomó la copa con manos firmes, con la mirada fija en el horizonte, donde el cielo se teñía de suaves tonos. Sabía que el día traería desafíos, pero también oportunidades para reescribir su destino. Allí, en ese pedazo de tierra árida, comenzó a crecer una fuerza que ni siquiera el desierto podía contener. El viento susurraba entre las hojas secas, trayendo consigo el aroma a hierba quemada y la promesa de un cambio silencioso. Mariana caminaba por el huerto improvisado de la esperanza, donde pequeñas plántulas brotaban obstinadamente de la tierra dura. Cada planta parecía contar una historia de resistencia, y ella se sentía parte de ese milagro silencioso, una fuerza invisible que la sostenía. Tomás apareció con una sonrisa contenida, cargando una cesta de semillas recién cosechadas. Las depositó en sus manos con un cuidado casi reverente, como si le transmitiera un legado de esperanza. Mariana contempló aquellas semillas, sintiendo la posibilidad de un futuro diferente germinando en su interior. El calor del mediodía invadió el rancho, pero en ese momento se sentía una ligereza en el aire, un soplo de libertad que parecía desafiar el peso de los días anteriores. Su convivencia, hecha de pequeños gestos y silencios, transformó la esperanza en un lugar donde el dolor comenzó a disolverse poco a poco entre las sencillas tareas del campo. Mariana se sentó a la sombra de un árbol, con el rostro iluminado por la luz que se filtraba entre las hojas. El pasado aún susurraba en su mente, pero ahora era una melodía lejana, un recuerdo que ya no controlaba su corazón. Allí, en ese día decisivo, nació una nueva Mariana, más fuerte, más plena. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras el rancho La Esperanza se sumía en una calma inusual. Mariana, con las manos sucias por la tierra fértil, sentía una mezcla de cansancio y paz que nunca antes había conocido. Ese día, que había comenzado con miedo e incertidumbre, se estaba convirtiendo en un inesperado capítulo de serenidad. Tomás, a su lado, observaba las suaves líneas de su rostro, las marcas que la vida había grabado y que ahora cobraban un significado diferente. Entre ellos existía una comprensión que no necesitaba palabras. Solo el silencio compartido de quienes saben que el mañana puede ser mejor, aunque aún sea incierto. El viento traía el ladrido lejano de los perros y el susurro de las hojas, creando una banda sonora que parecía abrazarlos a ambos. Mariana miró al cielo, respirando hondo, sintiendo la frescura que entraba por la ventana abierta, aliviando un poco el peso que le oprimía el pecho. En los ojos de Tomás había algo que no se había visto en mucho tiempo: esperanza. Y esa noche, la promesa de un nuevo comienzo, aún incierto, ya florecía entre ellos, como las semillas que habían plantado juntos, firmemente plantadas en la árida tierra del desierto. La noche cayó silenciosa, envolviendo el rancho La Esperanza en un manto de estrellas brillantes y un silencio sagrado. Mariana se sentó junto a la chimenea, con la suave calidez de las llamas rozando su piel cicatrizada, brindándole consuelo y una sensación de hogar que parecía haber desaparecido. Aspiró el aroma a leña quemada, sintiéndose segura por primera vez. Tomás, a lo lejos, escribió lentamente una carta, palabras que quizá nunca llegaría a enviar, pero que contenían todo el dolor y la esperanza que albergaba en su corazón. Fue un gesto de sanación, un reconocimiento de la vida que continuaba a pesar de las pérdidas y los miedos que los rodeaban. Mariana lo miró, sus ojos reflejando la danza de las llamas, y sintió que un vínculo invisible se fortalecía entre ellos. No era solo protección ni compasión, sino algo más profundo, el reconocimiento de dos almas que, a pesar de la herida, comenzaban a sanar juntas. El rancho, con sus paredes desgastadas y su olor a tierra, se convirtió en un refugio donde el dolor no necesitaba ocultarse, sino acogerse.
Y esa noche, bajo el infinito cielo del desierto, la esperanza cobró rostro, el rostro de Mariana, finalmente libre para soñar. El silencio de la madrugada solo lo rompía el suave sonido del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, trayendo el olor a tierra fresca y el rocío que comenzaba a formarse. Mariana despertó lentamente, sintiendo la levedad de un sueño reparador en su cuerpo, un don excepcional en una vida marcada por la angustia. Tomás, ya despierto, observaba su rostro con ternura. Los ojos que antes habían albergado la sombra de la pérdida ahora encontraban luz en la valentía silenciosa de aquella joven. Pensó en las promesas no dichas, en las cartas que había escrito y nunca enviado, y sintió que allí, en ese instante, un ciclo comenzaba a cerrarse. La rutina matutina en el rancho era sencilla, pero llena de profundo significado. Mariana ayudaba a alimentar a los animales, mientras el olor a paja seca y cuero se mezclaba con la brisa fresca, mientras Tomás se ocupaba de las herramientas, preparándose para un nuevo día de trabajo y reconstrucción. En medio del silencio de las tareas, se escuchaba una conversación silenciosa, hecha de miradas y pequeños gestos, que hablaba de un futuro aún incierto, pero lleno de posibilidades. El rancho La Esperanza, antaño un oscuro refugio, comenzaba a convertirse en un hogar, un lugar donde las heridas finalmente podían sanar. El sol de la mañana derramó sus primeros rayos sobre la tierra seca, despertando los suaves sonidos de la naturaleza que rodeaba La Esperanza. Mariana, con las manos manchadas de tierra y el rostro iluminado por la luz dorada, sintió una fuerza silenciosa crecer en su interior, como si el desierto mismo la abrazara y le diera permiso para renacer. Tomás observaba desde lejos la silueta de su cuerpo recortada contra el árido horizonte, cargando con el peso de la pérdida, pero también con una chispa de esperanza que parecía inexplicable incluso para él mismo. Ese lugar, antes lleno de silencio y luto, ahora latía con nueva vida, un susurro de promesa y coraje. En el huerto del rancho, Mariana plantó con cuidado las semillas que Tomás le había dado días atrás. Cada puñado de tierra se movía con un gesto de fe en la vida que quería construir. El olor de la tierra removida, el roce áspero de las hojas y el suave sonido del viento se convirtieron en una melodía de renacimiento. Entre las tareas sencillas hubo un momento de silencio compartido, donde las heridas del pasado parecieron disminuir, como sombras que se retiran ante la luz creciente. Allí, en ese pequeño rincón del mundo, el dolor y la esperanza danzaban una danza ancestral, donde el tiempo parecía plegarse a la voluntad de quienes ansiaban empezar de nuevo. Y tarde caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, mientras Mariana caminaba por los campos secos que rodeaban La Esperanza. El calor aún persistía, pero había una suavidad en el aire, como si el desierto mismo respirara a un ritmo más tranquilo. Podía sentir el fino polvo que se alzaba de sus pies descalzos, mezclándose con la esperanza que brotaba en su pecho. Tomás la siguió en silencio, con pasos firmes pero suaves, como un guardián que había aprendido a cuidar no solo de la tierra, sino también de las almas que la habitaban. Pensó en las promesas que nunca había hecho, pero que ahora se volvían urgentes, promesas de protección, de cuidado, de renacimiento. Mariana se detuvo frente a un arbusto seco, observando las hojitas que empezaban a brotar. Esa visión sencilla y silenciosa le habló más de lo que las palabras podían expresar. El desierto podía ser duro, pero la vida siempre encontraba su camino, incluso en los lugares más insospechados. Al ponerse el sol en el horizonte, la luz dorada iluminó sus rostros cansados, marcados por el dolor y el esfuerzo, pero también por la determinación. La esperanza ya no era solo un nombre y se convertía en una realidad viva.
latiendo con la fuerza de quienes se niegan a rendirse. La noche se acercaba lentamente y el cielo se cubría de un profundo manto estrellado, iluminando la hacienda La Esperanza con su luz plateada. Mariana estaba sentada en el porche, con la mirada perdida en las constelaciones que brillaban arriba, sintiendo cómo el peso del día se disipaba en una serenidad inesperada. El silencio de la noche parecía invitar a la reflexión, un espacio para que los pensamientos se encontraran. Tomás apareció a su lado, trayendo una manta vieja para que se abrigara. Sus ojos, antes marcados por la tristeza, ahora reflejaban una calma tímida y renovada, como si por primera vez viera la posibilidad de un futuro sin las sombras que tanto lo aprisionaban. No necesitaron hablar. El consuelo residía en ese simple gesto. Mariana se cubrió los hombros con la manta y sonrió, con una expresión ligera y genuina que pareció iluminar la habitación a su alrededor. El dolor aún latía en su pecho, pero había un nuevo espacio para la esperanza, una semilla que comenzaba a germinar con silenciosa fuerza, lista para florecer. Mientras el suave viento acariciaba las hojas secas, el rancho La Esperanza se convirtió en un lugar de renacimiento, no solo para Mariana y Tomás, sino para todo lo que representaba este pedazo de tierra árida. Allí, entre las sombras y las estrellas, nació una nueva historia. Las primeras horas de la mañana trajeron un silencio aún más profundo, donde cada respiración parecía resonar en el vacío que los rodeaba. Mariana y Tomás, sentados uno junto al otro, no necesitaban palabras para compartir la intensidad del momento. El rancho, tan sencillo como era, ofrecía un refugio del mundo que insistía en juzgar y olvidar. El rostro de Mariana aún mostraba las marcas del sufrimiento, pero sus ojos brillaban con renovada determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de su pasado no definiría su destino. Era una sensación tenue, pero poderosa, la luz que brilla en la oscuridad más profunda. Tomás, a su vez, encontró en su presencia un motivo para romper las cadenas del dolor que lo aprisionaban. El dolor de la pérdida no desapareció, pero comenzó a transformarse en algo diferente, una fuerza silenciosa que lo impulsaba hacia adelante. En ese momento sagrado, bajo la inmensidad del cielo del desierto, dos almas rotas encontraron en el otro un espejo donde finalmente pudieron reconocerse, sanar y soñar. El amanecer amanecía delicadamente, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Mariana despertó con el corazón ligero, sintiendo la brisa fresca que entraba por la ventana a abrir una puerta invisible a la esperanza. Ese nuevo día prometía ser diferente, una invitación a abrazar la vida con todo el coraje que aún albergaba en su pecho. Tomás ya estaba en el balcón, observando el horizonte con la mirada atenta y la mente inquieta. Las cartas que nunca había enviado yacían sobre la mesa, testigos mudos de una historia marcada por la pérdida y el silencio. Pero ahora sabía que podía escribir un nuevo capítulo, no solo para él, sino también para Mariana. La joven sintió una oleada de gratitud por aquel hombre que, sin palabras, había rescatado su dignidad y le había ofrecido un refugio donde el pasado no tenía por qué ser una prisión. En silencio, se prometió a sí misma que ya no sería una sombra de lo que había sido, sino una luz que buscaba su propio camino. Mientras el sol salía en el horizonte, iluminando la tierra árida, la esperanza palpitaba como nunca antes. Un testimonio silencioso del hecho de que incluso en los desiertos más secos, la vida encuentra una manera de florecer. El calor del mediodía envolvía el rancho en un abrazo sofocante, donde el tiempo parecía ralentizarse para permitir vivir cada momento. Con intensidad, Mariana trabajaba con las manos en la tierra, sintiendo la aspereza de la tierra seca, pero también la frescura de las raíces que empezaban a crecer. Era un esfuerzo silencioso, una promesa que se hacía a sí misma de no dejarse vencer jamás.
Tomás, a su lado, mantenía la mirada firme, no solo en los campos, sino en la mujer que, con su silenciosa valentía, comenzaba a transformar todo a su alrededor. Sabía que el peligro aún acechaba, que el pasado llamaba a la puerta, pero en 1910, ese momento, su determinación era un muro contra cualquier amenaza. La sombra de Ramón Sotomayor parecía lejana, pero no había desaparecido. Era un cruel recordatorio de que el sistema que los oprimía seguía vigente. Sin embargo, allí, en ese pequeño terreno, Mariana y Tomás estaban creando un mundo donde la dignidad y la esperanza tenían cabida. Y mientras el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de rojo, el rancho La Esperanza se erigía como un símbolo, no de fragilidad, sino de la que surge del encuentro entre el dolor y el coraje. El crepúsculo teñía el cielo de colores que parecían lamentar el pasado, mientras Mariana y Tomás permanecían en silencio en el balcón. La noche prometía ser larga, llena de recuerdos que insistían en volver, pero también de un nuevo consuelo, como si el peso de la soledad comenzara a disiparse. Mariana tomó las manos ásperas de Tomás, sintiendo la fuerza que emanaba de ese gesto sencillo y sincero. Era un lazo invisible que los unía, una promesa silenciosa de que ya no estarían solos ante los fantasmas que los atormentaban. Las voces lejanas del pueblo parecieron desvanecerse, y allí, en esa sombra acogedora, nació un nuevo coraje. Sabían que el camino sería difícil, que la sombra de Ramón aún se cernía sobre sus vidas, pero también comprendieron que juntos podrían afrontar cualquier tormenta. El rancho La Esperanza, con sus paredes desgastadas y su olor a tierra, ya no era solo un refugio. Se estaba convirtiendo en un santuario, donde el dolor y la esperanza podían coexistir y florecer, incluso en los corazones más rotos. El silencio de la noche era profundo, solo llenado por el susurro del viento que pasaba entre los árboles secos del rancho. Mariana miró al cielo, las estrellas brillando como testigos silenciosos de su lucha y su renovada voluntad. En ese momento sintió que el peso del pasado se aflojaba, dando paso a un futuro que comenzaba a tomar forma con otros colores. Tomás, sentado a su lado, también parecía tener una ligereza que antes le había sido negada. La sombra del duelo aún persistía, pero la presencia de Mariana creaba una tenue luz, un faro en medio de la oscuridad que los envolvía. Era una nueva forma de existir, no sin dolor, sino con esperanza. Mariana respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar sin miedo. No un sueño grandioso ni lejano, sino una promesa silenciosa de autocuidado, respeto y valentía para afrontar lo que viniera. A medida que avanzaba la noche, la esperanza se convirtió en algo más que un simple lugar en el mapa. Era un símbolo de resiliencia y vida. Allí, en el corazón del desierto, dos almas rotas comenzaron a entrelazarse, tejiendo una historia que, a pesar del dolor, buscaba la luz. El amanecer siguiente trajo un silencio sereno y refrescante. Mariana se levantó con el sol asomando tímidamente en el horizonte, sintiendo que, a pesar de las cicatrices que cargaba, había un nuevo camino por delante. Un camino construido no por el dolor, sino por la fuerza que brotó del encuentro con Tomás y del hogar que crearon juntos. Tomás la observaba desde lejos, con el corazón encogido por una compleja mezcla de miedo y esperanza. Sabía que las batallas aún no habían terminado, pero también sentía que esta mujer, con su valentía silenciosa, era la promesa viviente de un futuro diferente, un futuro donde el amor no sería una prisión, sino libertad. En ese pequeño pedazo de tierra llamado La Esperanza, las semillas sembradas durante ese día decisivo florecieron en gestos, miradas y silencio compartido. Mariana y Tomás,
Dos almas rotas finalmente encontraron la manera de comenzar de nuevo, no borrando su dolor, sino dándoles un lugar donde existir sin dominarlos. Y así, bajo el vasto cielo del norte de México, la historia que parecía escrita entre lágrimas se convirtió en un relato de superación, donde la esperanza venció al silencio y el amor floreció, lento y fuerte, en el corazón del desierto.